Bueno, en principio quiero mandar un saludo a todo el público presente que se encuentra en la exposición de este tema. También mandar un cordial saludo al docente ingeniero George Walker Carretero. Mi nombre es Oscar Colquelaime, un estudiante más de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, en esta ocasión voy a explicar el tema de cuidados que se deberá de realizar en una compactación y métodos de control para cada fase de ejecución. Bueno, y comienza así. ¿Qué recomendaciones podemos dar para ejecutar correctamente la compactación de un suelo en carreteras? Normas y recomendaciones de trabajo. Una vez se ha extendido el material en tongadas con espesor adecuado y con el grado de humedad determinado, se procede de forma ordenada a compactar, controlando el número de pases de la maquinaria y su distribución homogénea. Lo que nos dice este párrafo es que una vez extendido el material, o sea, los camellones que se disponen en la carretera para hacer, para preparar ya las capas para su previa compactación, es que debemos controlar el número de pases que se debe hacer para la distribución homogénea de cada camellón, como así se llama. Bueno, seguimos. Antes de iniciar la construcción de un terraplén o un pedraplén, se eliminará la tierra vegetal y se excavará, si procede, el terreno para asegurar la estabilidad del macizo. Bueno, como bien se conoce, donde queremos hacer una carretera o un camino, siempre hay una vegetación que debemos deshacernos de esa vegetación para así continuar con el trazo de la carretera. Y aquí el párrafo nos indica que debemos de escarbar o, y quitar el vegetal que nos... Bueno, seguimos. Cuando se espera lluvia es importante compactar lo más pronto posible los rellenos de granos finos todavía no compactados, puesto que un material esponjado tiene una gran capacidad de retención de agua. Bueno, como bien sabemos, cuando antes de que llueva, o siempre hay climas donde las precipitaciones pluviales están a la intemperie, o sea que nos- no sabemos a qué hora va a llover o cuándo va a llover, pero si vemos que está nublado el clima y está por llover, entonces tenemos que compactar lo más antes posible todos los camellones que hemos distribuido en el trazo de la carretera, porque algunos tipos de suelo son muy esponjosos y tienen una gran capacidad de retención de agua. Y entonces podríamos sobrepasar la humedad óptima del suelo. Bueno, continuamos. Para reanudar el trabajo lo más antes posible después de una lluvia, es buena práctica la eliminación con motoniveladora de la fina capa superficial de barrillo de 2 a 3 centímetros, bajo la que el resto del material aparece poco afectado. Este párrafo nos indica que cuando ya llueve en la capa que hemos compactado, con una motoniveladora debemos quitar esa capa de 2 a 3 centímetros, que es una especie de barrillo, una especie de barro, o sea, un suelo mojado que no sirve, está con exceso de agua. Y entonces, al quitar ese material, abajo de ese material, abajo de ese espesor de 2 a 3 centímetros, el material se está normal, entonces no había mucho problema. Bueno, continuamos. Con exceso de agua procedente de precipitaciones atmosféricas puede realizarse la desecación natural mediante oreo. Ahora bien, con terrenos finos, limo-arcillosos y humedades próximas al índice plástico, se estabilizan mediante la
adición de cal, cenizas volantes, escarias o arenas. Lo que nos indica este párrafo es que cuando nuestro camino, o sea, nuestra carretera que lo ha mojado la lluvia y está con excedente de agua, podemos secarlo al sol, o sea, podemos dejarlo, o sea, no trabajar ese día y dejarlo secar al sol. O también podemos utilizar cal o cenizas volantes, escorias o arenas para apresurar el secado del terreno y así seguir con el trabajo de compactación. Continuamos. El riego de las tongadas extendidas siempre que sea necesario se efectuará de forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme y el contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados verificados por el laboratorio de cada caso con el equipo de compactación prevista. O sea que cada camellón que distribuimos en ciertas distancias de la trayectoria de la carretera debemos de llegarlo, pero siempre y cuando haciendo pruebas en laboratorio para obtener la humedad óptima del material y así no sobrepasarnos y tener una buena calidad de compactación. Si se comienza la compactación por los bordes del terraplén, conseguiremos cierto efecto de confinamiento que ayuda a la densificación. O sea que cuando echamos un camellón en un tractor de la carretera, siempre la compactación se comienza por los bordes del terraplén, así para llegar del borde de los externos al interno y así tener un buen confinamiento. Deben solaparse los pasos de compactación para uniformizarlos, debido a que en el centro de la máquina se consigue mayor eficacia. Bueno, aquí como bien sabemos, la máquina de la vibrocompactadora en el centro tiene un mayor peso, una mayor vibración. Entonces, al pasar la maquinaria compactando el terreno, entonces en el medio de la máquina se tiene más efecto. Eso es lo que nos indica. Se debe efectuar de forma suave los cambios de dirección en marcha y los virajes para no arrastrar el material. Como bien sabemos, la maquinaria, la vibrocompactadora o la motoniveladora, al ir su recorrido, tiene un trayecto de ida y un trayecto de vuelta. Entonces, al dar la vuelta, tiene que hacer una maniobra suave para no deformar la tierra y esa parte que ya está compactada, pues esté malograda. Es bueno dar cierto sobreancho a los terraplenes, ya que los bordes quedan siempre compactados por debajo de lo debido. Bueno, como bien sabemos, en los terraplenes hay que dejar siempre un sobreancho, ya que los bordes quedan menos compactados, por así decirlo. La superficie de las distintas tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para evacuar las aguas sin peligro de erosión. Esta pendiente normalmente varía entre 2 a 4%. Como bien sabemos, cada carretera, cada compactación tiene que tener una pendiente para que evacúe las aguas pluviales. Si se usa un solo equipo, se simplificarán los controles, pero a veces se utilizan dos tipos, uno de mayor rendimiento y otro que sella la terminación de cada tonga. Como bien sabemos, en cada compactación se utiliza varias maquinarias. Si se utilizan equipos vibrantes, las últimas pasadas se realizarán sin aplicar la vibración, como objeto de cerrar las posibles irregularidades de la superficie. Como bien sabemos, como bien sabemos la vibrocompactadora hace su trabajo, pero al finalizar siempre quedan algunos detalles que hay que finalizar. Entonces, la vibrocompactadora solo pasa sin hacer la vibración correspondiente ya. Solo pasa como un rodillo nomás. Es importante la buena nivelación de la superficie a compactar. De otro modo, las zonas deprimidas que no son pisadas por el rodillo quedarán deficientes de compactación. Eso nos indica que al trabajar con la vibrocompactadora tenemos que hacer el trabajo de vibración en cada sector de la capa a compactar. Así compactamos mutuamente cada sector. Se suspenderán los trabajos de compactación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 grados centígrados.
los terrenos congelados no pueden compactarse. Esto nos indica que si el clima está muy frío, por debajo de los 2 grados, entonces ese día no tendríamos que compactar porque un suelo congelado, por así decir, no se compactaría muy bien. Sobre las capas en ejecución se prohíbe el tráfico hasta que se complete su compactación. Si ello es imposible, se distribuirá sin concentrar las huellas en la superficie. Bueno, como bien sabemos, en el trayecto de la compactación, solo la vibrocompactadora o la motoniveladora son los que más recorren el tramo y no algún otro carro o alguna otra maquinaria, porque estamos en el proceso de compactación y no quisiéramos que se arruine el trabajo. Si el terraplén tuviera que construirse sobre una firme existente, se escarificaría y compactará este para procurar su unión con la tongada inmediata superior. Esto nos indica que si existe algún tipo de suelo o vaciado o algún pavimento rígido o algo, entonces tendremos que deshacer ese sector para volverlo a compactar, a rellenar y a compactar. Si el periodo de tiempo transcurrido entre el extendido y la compactación es largo, puede producirse la evaporación suficiente para dar como resultado un contenido inadecuado de humedad. El material debe ser compactado inmediatamente para evitar el mayor costo de humectación. O sea que no tiene que ser largo el periodo de compactación y extendido de la capa base, capa subbase y demás. Los efectos nocivos de la lluvia sobre la tongada compactada con pata de cabra pueden reducirse si antes de caer el agua sobre ella se ha planchado con un rodillo liso, estático y vibratorio. Control de calidad de la compactación de un suelo. En la ejecución de terraplenes son objetos de control de suelo utilizar la extensión, la compactación y la geometría. La vigilancia de la compactación consistirá en la comprobación de que el producto final cumpla las especificaciones de la norma. La medida del porcentaje de compactación a lo que es el mismo en la densidad in situ del suelo pueden hacerse a través de la extracción de una muestra del terreno o bien mediante el uso de aparatos nucleares más rápidos y con menores errores debido al operador. Bueno, como bien sabemos, en la carretera ya compactada tenemos que tomar muestras del suelo compactado para hacer las pruebas necesarias en laboratorio. Como bien también sabemos, se hacen otros procesos para evaluar la deformabilidad del terreno mediante el módulo de la deformación o medidas de deflexión sobre el suelo a paso de cargas. Control del producto terminado o de recepción. Es el clásico procedimiento contractual en el cual solo se comprueba la densidad final alcanzada. Se establecen lotes de control y muestreos. Se hace de forma aleatoria. En este tipo de verificación, el constructor puede establecer el sistema de trabajo que considere adecuado. Bueno, como bien sabemos, en las carreteras ya compactadas o para tener una buena compactación se hace el ensayo de compactación, el ensayo Proctor. Este ensayo consiste en determinar una buena compactación. Como aquí dice, perteneciente al mismo tipo de clasificación definido por el PG3, rangos de variación de la densidad seca máxima en el PR, no superiores al 3%, rangos de variación de la humedad óptima en el Proctor referencial, no superiores al 2%. El proyecto en su defecto del director de obras señalará entre el Proctor normal o el Proctor modificado o el Proctor de referencia. Bueno, también otro ensayo que se realiza en las carreteras es el ensayo de carga con placa para determinar el módulo de la deformación del relleno. Tipo de terraplén se utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos 5 veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 700 centímetros cuadrados. En caso de necesidad, el proyecto podrá fijar otras condiciones.
de ensayo que la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de la deformación. Como bien sabemos, con este ensayo se obtiene el módulo de deformación del terreno compactado. También se realiza el ensayo de huella. En el caso de realizar el ensayo de la huella, se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica el control de asiento sobre 10 puntos separados 1 metro antes y después del paso del camión normalizado. En todos los valores de huella admisibles no serán superiores a los siguientes: en cimientos, núcleos y espaladones 5 milímetros, en coronaciones 3 milímetros. Bueno, como también conocemos o se prevé en carreteras, es los lotes, o sea, la definición de lotes. En cada lote se hace el muestreo del terreno ya compactado, se hacen los ensayos, los diferentes ensayos ya antes mencionados. Una longitud de carretera, una sola calzada en el caso de calzadas separadas igual de 500 metros. En el caso de la correlación, una superficie de 3.500 metros cuadrados y en el resto de las zonas una superficie de 5.000 metros cuadrados. Si el terraplén es de menos de 5 metros de altura y de 10.000 metros cuadrados, en caso contrario, la tracción construida diariamente, la fracción construida con el mismo material del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento de compactación. Muestras y ensayos a realizar en cada lote. Como ya mencionamos, aquí nos menciona que en cada lote se toma la muestra del material ya compactado. Muestra de la superficie, muestra de borde, determinación de las deformaciones, también la determinación de la huella, determinación de la humedad óptima del material y demás. Control del proceso. El control del proceso requiere un conocimiento previo del comportamiento de cada material, un control exhaustivo de la capacidad del trabajo y de las máquinas de un método de trabajo estrictamente controlado. O sea, siempre los ingenieros o el encargado de la construcción de la carretera o de la compactación tiene que estar al pendiente de cada maquinaria, de cada distribución, del recorrido del trayecto de conducción de material y demás, porque una falla que haya en la compactación o para la compactación sería muy grave para la carretera. Los nucleodecímetros son el empleo de ensayos tradicionales como el método de la arena han sido desplazados, o sea, han sido cambiados ya, o han sido mejorados con los nucleodecímetros, ya que estos permiten la obtención de la densidad y la humedad de una forma casi instantánea. Son equipos que poseen una fuente radiactiva en el extremo de la sonda que se introduce en el terreno y dos detectores de radiación. La fuente se compone de cesio de 137, el cual emite fotones gamma. Estos fotones, antes de llegar a los detectores, chocan con los electrones de los átomos del suelo. Una alta densidad implica un alto número de choques, siendo menor el número de fotones que llega a los detectores. La fuente radiactiva también posee americio 241, berilio que emite neutrones. El detector de neutrones localiza la cantidad de los mismos que, debido a la presencia de átomos de hidrógeno del agua del suelo, son termalizados. Los nucleodecímetros tienen dos modos de obtener las densidades: transmisión directa, la sonda penetra en el material, y retrodispersión en caso contrario. Y eso sería la explicación. Gracias.